Este domingo pasado, 2 de junio, hubo elecciones en 6 estados de la República, 2 gubernaturas en juego, y para analizar los resultados de estos comicios está con nosotros nuestra Wikipedia en asuntos electorales locales, Alejandro Cruz. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿No hubo sorpresas? No, para sí? lo que... Bueno, quien seguía cómo iban los procesos, en realidad salió lo que se esperaba, ¿no? Que era que el Morena se iba a llevar las 2 posiciones más codiciadas, que eran las gubernaturas de Baja California y Puebla. Sí. Que el PAN iba a lograr conservar la mayoría que tiene en Tamaulipas en el Congreso local, que en Aguascalientes pues iba a lograr las principales posiciones en las alcaldías. Y en los otros 2 estados, bueno, pues tampoco fue sorpresivo, ¿no? En Quintana Roo ya desde el año pasado se veía que Morena, fue uno de los estados donde arrasó de plano, y pues no le costó mucho trabajo ganar la mayoría de las diputaciones en esta elección. Y en el caso de Durango, ahí fíjate que estuvo más nebulosa, fue una elección un poco más accidentada por los procesos internos. Ganó el PRI en Durango, ¿no? No, fue un resultado mixto, sí. Vamos a decirlo así, ¿no? Porque en términos de votos, digamos, el PAN en su alianza con el PRD fue el más votado, sí. ¿no? Esto era para alcaldes. Para alcaldes, pero el PRI quedó atrasito. Sí. Y en términos de posiciones, pues estuvieron bastante parecidos, ¿no? 18 la alianza PAN-PRD, 16 alcaldías el PRI. Y, por ejemplo, las principales ciudades, Durango se la llevó el PAN, Morena, una de las 2 únicas que ganó, pues fue Gómez Palacio, que es la segunda ciudad, pero la tercera, Lerdo, la ganó el PRI. ¿No? Okay. Entonces es un resultado ahí dividido. A ver, ¿no? pero vámonos a lo gordo de esta elección. Sí. Empezamos con Puebla, estado electoralmente muy importante, una elección extraordinaria debido a una tragedia. Pues gana Morena, pero tengo la impresión de que se esperaba que ganara por más. Acaban siendo 11 puntos, ¿no? Sí, 12 puntos. 12 puntos. Digo, es muchísimo. Pero se hablaba de que iba a ganar 20, 30 las puntos. encuestas, no hubo encuesta que dijera que bajaba de 50 Barbosa. Está sacando alrededor de 45, 46 en votación válida, ¿no? Y Cárdenas está sacando como un 34%. ¿No? El PRI logró conservar la votación del año pasado, ¿no? Y eso también hay que señalarlo, ¿no? Ahora, se dice ahí, Alejandro, que el PRI jugó el papel para dividir a la oposición. No me queda claro. No, es que... Porque a lo mejor si no hubiera habido PRI, esos priistas hubieran votado por Morena. Es más factible por el tipo de electorado del PRI. Correcto, ¿no? O sea, hubiera probablemente sido más amplia la ventaja de Barbosa sobre Cárdenas. Que, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, el PRI sí fue borrado, abajo del 10% de los votos. Entonces, ahí no es de que si el PRI jugaba o no le ayudaba. En la zona, fue... O sea, en la de gobernador, porque no hubo presidente. Fue al revés del año pasado. El año pasado la elección se hizo cerrada gracias a que la ciudad de Puebla y la zona metropolitana votó claramente a favor de Barbosa. Ahora fue lo contrario. Cárdenas arrasó ahí. Hay distritos con más de 20 puntos a favor de Cárdenas. Interesante. ¿No? ¿Qué dirías de la candidatura de Cárdenas? Y te lo pregunto porque muchos ven que por ahí podría ir el futuro, un candidato ciudadano apoyado por una coalición de partidos. Creo que al final a Enrique Cárdenas no le fue tan mal como se esperaba, ¿no? No, digamos, tengo esa impresión. Perdió, desde luego, ¿no? Pero... Al final estuvo bien, pero sin embargo pagó los costos de su posición del año anterior, ¿no? Exacto. Porque él pidió votar en contra de la candidata del PAN. Entonces el morenovallismo no precisamente apoyó la candidatura ahora. Entonces también los candidatos independientes pues tienen que ver cuando precisamente esa posición independiente y luego pedir las candidaturas, pues también tiene que considerar que tienen sus intereses los partidos, ¿no? Pues no por algo también Morena al final no lo puso de candidato el año anterior. Déjame irme a Baja California, 30 años de panismo, se cumplen 30 años de aquella elección histórica, y digo histórica porque es la primera que accede el PRI a perderla, con Rufo en 89, pues 30 años se quedó el PAN, venía arrastrando un desgaste enorme, un gobernador muy impopular.
no, otra vez no hay sorpresas, ahí sí arrasó Jaime Bonilla. Arrasó. ¿no? Y lo otro interesante es que ni sus candidatos a presidente municipal pudieron hacer algo contra la ola de Morena, ¿no? También había desprestigio de varios de ellos, en fin, ¿no? Entonces no había un deseo de cambio allá y hay que decir, Morena se ha alimentado mucho de ese voto que antes iba a dar al PRI. ¿No? Yo estuve hace poco en Tijuana y de verdad estaba viendo las campañas de Morena y decía, esto cada vez se parece más al PRI. No, y la deserción. Impresionante. Y aparte todos desertaron hacia allá, ¿verdad? Incluyendo Castro Trenti. Castro Trenti, exalcaldes de las ciudades más importantes, pero lo llamativo es que varios de ellos dicen, no, pero seguimos siendo priistas. Nada más no vamos a votar en esta por el PRI, ¿no? Y, ¿no? También un poco esperándose, porque uno de los fenómenos de esta elección es que las candidaturas de Morena se hicieron muy atractivas. Entonces medio mundo quiere ser candidato de Morena y eso les fue muy complicado para Morena en varios de estos estados para procesar y generó conflictos, pugnas que estuvieron en los tribunales y en algunos estados fueron decisivas para que Morena no tuviera un muy buen desempeño. Ese es un muy buen punto. O sea, estamos viendo que Morena, que quiere ser el partido hegemónico, también dentro las broncas, las peleas por las candidaturas tienen consecuencias electorales. Sí, no, y eso le pasó. Por ejemplo, en Durango fue decisivo para que acabara siendo tercera posición en el estado. Por las broncas que tuvieron. Sí, cuando el año pasado fue el partido más votado. Sí. ¿No? Y controlan el Congreso gracias a las elecciones del año pasado. Un poco se le fue a J. Cole el control en varios del partido, estados, tienen, aparte de esto de problema por lo atractivo que son las candidaturas, está el problema de la organización interna, ¿no? Porque no están claras quién decide qué. Y por un lado hubo conflictos que acabaron en los tribunales para ver quién tenía la razón en poner tal o cual candidato, si la dirigencia nacional, la Comisión Nacional de Elecciones o la dirigencia local. Te habla de un partido que todavía no se institucionaliza. No, precisamente. O sea, que sigue siendo movimiento en algún sentido. Sí, ¿no? sí. Ahora, déjame decirte, en Baja California lo interesante es que todo el mundo daba por descontado que iba a ganar Bonilla, pero se concentró la competencia en Tijuana, ¿no? En Tijuana, donde el PRD, ¿no? El cadáver, esta cosa que huele a cadáver. Fue bastante hábil el PRD en tener una buena candidatura en Tijuana, lo cual pegó en su favor. También en la de gobernador, porque Martínez Veloz, su candidato, casi logra el 10%. Increíble. Y se convirtió en la tercera fuerza. Sí. ¿No? Martín Veloz, que por cierto fue priista durante mucho tiempo. Priista, perredista. Exacto, ha sido de todos los istas. Pero Leizaola, que fue el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la policía tiene buena reputación. Sí, porque en después de los altísimos índices de criminalidad en Tijuana, de homicidios en la década pasada, con él bajó. Sí. Claro, se criticaron mucho sus métodos, pero la bajó. Entonces se hizo popular. La elección municipal de hace 3 años casi la gana. Sí. Y eso hizo que fuera atractivo. ¿Con quién iba hace 3 años? Iba con otro partido, si no me equivoco, iba con el PBC, el partido local. Un partido local. Ahora, pero no le alcanza, ¿eh? Gana Morena y arrasa Morena. Baja California fue donde realmente le fue bien a Morena. Porque se llevó todos los municipios. Todos los distritos, la gubernatura. Todo, ¿no? Sí va a ser un gobierno bastante alineado, bastante unificado, digamos, en torno a Morena. No hay duda. Ahora, dime una cosa, sorprendente. En el caso de Puebla, la baja participación. En el caso de Baja California, a mí no, porque no siempre es así. Siempre es baja. Yo siempre he dicho, Baja California es muy baja y tiene mucha votación, mucha ciudadanía flotante. Incluso el año pasado fue igual de los más bajos, ¿no? La mitad votó. Sí. Ya fue. Fue muchísimo, pero las de gobernador no votan mucho. Es bien común en estas votaciones de 30 y tantos. Así es, pero Puebla sí. Puebla sí tiene una caída importante en la votación, ¿no? Sí, o sea, tampoco llegó al 40. Exacto. Estuvo baja la participación, un poco este ambiente de crispación, la gente ha estado medio harta ya otra vez, en fin. Claro, porque tuvieron primero la minigobernatura de 2 años. Luego, que fue ya de baja participación. Exacto, donde ganó Tony Gali. Luego la de Marta Erika, y luego un año después la de Barbosa. Pues salen cada año a votar prácticamente los poblanos. Hay un desgaste y también una desacreditación del proceso electoral que en este momento,
se está pagando, ¿no? La consecuencia. Ahora, muchos quieren ver en esta baja participación, porque fue en los demás estados también, En ¿no? todos hubo, ¿no? Como que ven ahí una esperanza de que Morena no está prendiendo, no está jalando como se esperaba. Lo he leído en algunas columnas. Yo creo que hay que verlo A ver. de dos maneras. Obviamente, no iba López Obrador Sí. compitiendo. Eso Sí. siempre tiene un costo. ¿No? En general, comparado con las elecciones del año pasado, Morena cae unos 8 puntos. En todos los estados bajó, ¿no? En unos hasta muy fuerte, por ejemplo. Y que demuestra que, por ejemplo, en elecciones locales, pues es eso, son locales y hay fenómenos muy particulares. En Quintana Roo cayó mucho más de 10 puntos, ¿no? Es una Morena. baja muy fuerte, es una baja muy fuerte. ¿Y a dónde se fueron esos votos? Pues se fueron a casi todos, más unos ¿A dónde? partidos locales. ¿Ah, sí? Sí, se fue a otros partidos, a los tradicionales, por ejemplo, el PAN repunta un poquito, en fin, ¿no? Hasta el PRI tantito, y va sumando, más unos locales que ahí aparecieron, uno incluso dicen que es el partido joaquinista, ¿no? Sí. Y todo Del eso gobernador. acabó quitándole votos a Morena. Yo creo que en una federal parte de ese voto se regresaría ahí, si lo sabe. Bueno, que ahí te lleva la discusión, Alex, del tema de la revocación del mandato, ¿no? Exactamente. O sea, finalmente, creo que si algo aprendieron los partidos esta última jornada electoral de oposición, es que no conviene que López Obrador esté en Sí, la para la boleta. oposición no le conviene, No, a Morena desde luego No, que no, sí, ¿no? Desde luego, o sea, el efecto arrastre Sí. de López Obrador es brutal, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Sí, porque incluso hay elecciones, por ejemplo, en Puebla, el problema en la ciudad de Puebla no solo es que si Barbosa era popular o no ahí, Sí. es que, por ejemplo, la alcaldesa es bastante impopular. Que es de Morena. Es de Morena, por el problema de la seguridad pública. Sí. Entonces necesitan un refuerzo atrás, que es muy bien, puede ser la gestión de López Obrador para Sí. apuntalar a una elección, ¿no? Como la va a ser la intermedia. ¿Qué conclusión sacas de todo este proceso electoral? Digo, va a haber un par de elecciones menores el año que entra, las gordas, las grandes van a ser Hasta las el 21, intermedias, hasta el sí, 21. sí. Pero ¿qué conclusión queda? Yo compartiría contigo, me queda la sensación de que esto es una ola, este es un epílogo del 2018. Sí. Pero ya Pero con ya, prolegómenos del 21, en el sentido de que vemos divisiones de Morena, etcétera. Que localmente partidos, por ejemplo, estas eran elecciones, el que defendía la plaza era el PAN, digamos, Sí, a nivel claro, del claro. Estado. Entonces, ya sin ese peso de lo federal, sí logra parcialmente empezar a recuperar terreno el PAN, por ejemplo. Y es lo que nos dice, en lo local los gobiernos estatales importan, ¿no? Sí. Tienes unos buenos gobiernos, y sobre todo opositores al partido del gobierno federal, es probable que logren defenderse, ¿no? Sí. Y sí tienen unos gobiernos decentes. Así es. Bueno, pues parecería que el PAN está condenado a regresar a sus orígenes, que es crecer desde lo local. Sí. Ahí se ha sabido defender, Sí. claro, sin tener gobernadores como el de Baja California. No, sino bueno, yo nada creo que el cambio en Baja California también ya es sano, Alejandro, ya 30 años del PAN en el poder, pues ya, perdón. Sí, ¿no? pero o sea, una cosa es perder por 5 puntos y otra Sí. perder por el doble de los votos, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Gracias, Alejandro. Por cierto, va a ser una mini gobernatura, por fin fue de 2 años, último porque día hubo. acabó Sí, siendo de ese dos. fue otro litigio de que si era de 6, de 2, pues al final el Poder Judicial, correctamente federal, dijo son 2 años, Sí, no se hagan bolas, no me se quieran cambian cambiar las reglas en plena campaña. Exacto. Gracias, Alejandro. No, de nada. Alejandro Cruz, la Wikipedia de los procesos electorales locales en México. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.